Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la tercera jornada de la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Agradecemos su participación en la charla que nos va a dictar Nicolás Hurtado, que se llama Geotermia en ciudades, un desafío térmico sustentable. Nicolás es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile e investigador de la unidad de proyectos de SEGA, que es el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. Cuenta con experiencia en diseño de proyectos de energías renovables, especialmente en geotermia. En SEGA ha estado a cargo de la ejecución de cálculos analíticos y numéricos para aplicaciones térmicas de climatización y procesos productivos de los proyectos aplicados del centro. Actualmente trabaja en diversos proyectos de climatización en geotermia. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias. Ok, para. Ya, espero que se vea bien ahí. Bueno, bienvenida a esta presentación de Geotermia en ciudades, un desafío térmico sustentable. Ahora, para iniciar quisiera primero explicarles qué venimos siendo nosotros como el SEGA, que es un proyecto Fondapani que inició ya en el año 2011, o sea, tiene ya unos 10 años, o sea, para alcanzar los 10 años de vida, y se integra principalmente por investigadores de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de otras instituciones internacionales. Y en conjunto el trabajo a lo que nos dedicamos finalmente es para poder ayudar a comprender y promover el uso sustentable de la geotermia en el país. ¿Qué viene siendo esta energía geotérmica de la que estoy hablando? Bueno, es una energía renovable no convencional, y su nombre proviene del griego, que básicamente implica calor de la Tierra. Normalmente uno lo asociaría a este tipo de cosas a lo que son los volcanes o a las termas, pero la geotermia también es considerada la capacidad que tiene el suelo de almacenar calor que proviene del sol, y lo que le permite mantener una temperatura constante a lo largo del año. Básicamente, las capas más superficiales del suelo actúan como una batería de calor durante todo el año. Este tipo de energía nosotros la podemos aplicar en varios procesos, todos ellos los que requieran de temperaturas de hasta unos 200 grados, que es normalmente lo que se trabaja con la geotermia, de distintos tipos de cosas, o sea, desde producir electricidad, procesos productivos, climatización, entre otros. Normalmente cuando uno piensa en una energía renovable, piensa en lo que es la generación de electricidad, es como lo más normal que uno tendría a pensar, y efectivamente la geotermia sí se utiliza para generar electricidad, en donde la planta geotérmica es una planta termoeléctrica, en donde no se genera, donde no hay ninguna combustión, o sea, no se está emitiendo gases de combustión que generen finalmente liberen gases de efecto invernadero, sino que lo que se hace es aprovechar el agua caliente que se encuentra a grandes profundidades en el suelo, y esta agua caliente genera vapor, hace girar una turbina y con eso se genera electricidad. Y tiene la particularidad de, a pesar de ser una renovable no convencional, de tener la capacidad de generar 24/7, es decir, a diferencia de muchas otras renovables, este no tiene una variabilidad durante el día o durante el año. Tiene una generación constante debido a que el recurso que se encuentra en el suelo es constante. Y Chile ya cuenta con una planta de generación eléctrica, es la planta Cerro Pabellón, que inició su operación el año 2017, se encuentra en la comuna de Ollagüe, en la región de Antofagasta, y tiene una potencia de 48 megawatts, a los cuales se les espera ampliar a 33 megawatts más, que si bien es poco en comparación con la matriz energética de Chile, ya es un primer paso de cómo se está introduciendo la geotermia en el país. Por otro lado, lo que uno normalmente entendería como geotermia vendría siendo las termas, que no es mucho lo que es necesario explicar, o sea, son las piscinas termales donde finalmente sale agua caliente naturalmente desde el suelo. Pero con eso solamente estaría cubriendo dos de los múltiples usos que se le puede dar a la geotermia, de los cuales muchos son de procesos productivos.
En general, lo que viene siendo como termas, agua caliente, solamente lo utilizamos para lo que es las piscinas termales, a pesar de poder utilizarse en otro uso más directo. Pero una tecnología que sí ha penetrado mucho más dentro del país, y esto se debe a que las temperaturas a las que se necesitan son mucho más bajas, ya que una terma se requiere de estas características especiales que finalmente hagan generar el agua caliente. Lo que se ocupa más que nada y que se considera geotérmica son las bombas de calor. ¿Qué viene siendo una bomba de calor geotérmica? Bueno, en primer lugar es un equipo que no requiere la presencia de terma, es decir, su uso puede ser mucho más amplio, se puede usar en la mayor parte de la zona, y lo que hace es aprovechar esta inercia térmica que mencioné al principio del suelo, que trabaja con las partes más superficiales de la Tierra, y lo que hace es operar bajo el mismo principio de un refrigerador, es decir, el principio de una bomba de calor, en donde se le extrae calor a la Tierra. Eso se logra a través de un compresor que se alimenta con electricidad, y finalmente esto se lleva a, a la energía suministrada al espacio que uno quiera climatizar. Debido a que la geotermia como tal aprovecha la alta estabilidad del suelo, permite que sea altamente eficiente. Es decir, aquí como ejemplo, del total de la energía de calefacción que nosotros estamos entregando al espacio, el 75% viene de la Tierra, es decir, que es una energía gratis en el consumo, y solamente un 25% corresponde a un consumo final en la cuenta de electricidad. Entonces, toda esta alta eficiencia hace que tenga un bajo costo de operación. Ahora, ¿en qué nosotros podríamos ocupar estos equipos? Bueno, creo que no es sorpresa para nadie que existe un alto problema de contaminación del aire, principalmente en lo que son las ciudades al sur de Chile, las cuales tienen un problema de contaminación que se genera principalmente por el material particulado que se genera en la combustión de leña. Y esto especialmente en las viviendas. O sea, el mayor causante de contaminación en lo que es el sur de Chile va a ser la misma calefacción de las viviendas a través de la leña. Toda esta contaminación va a tener diversos efectos nocivos en la salud, principalmente enfermedades cardiorrespiratorias, y que finalmente tienen un alto costo social, es decir, por temas de tratamiento, por días que no se trabajan. Todo eso lo podríamos traducir finalmente a un costo social que implica el tener una mala calidad de aire. Y para poder combatir esto, se han implementado diversas medidas de mitigación. O sea, este no es un problema que haya quedado completamente abandonado. Existen programas de recambio de calefactores por calefactores que sean más eficientes o que liberen menor material particulado, subvención a lo que viene siendo la aislación de las viviendas para disminuir el consumo, educación ambiental, pero hasta el momento ninguna ha sido capaz de acabar con el problema como tal. O sea, solamente han sido pequeñas medidas de mitigación. Este problema de contaminación, además de la crisis climática en la cual vemos actualmente, demanda la utilización de energías que sean renovables, que no solamente sea para la generación de electricidad, sino para las necesidades térmicas de las personas. Y en ese sentido, se requiere que la fuente sea limpia, local, estable y además económica para que finalmente las personas puedan acceder a ella. Entonces, aquí es donde entra finalmente lo que es la climatización geotérmica, que podría ayudar a paliar esta contaminación en las ciudades. Lo normal que se habla con climatización geotérmica es una climatización individual, que se ocupa una bomba de calor que mencioné anteriormente, en donde se tiene un colector geotérmico. Aquí en este caso en la imagen es un colector abierto, en donde se está sacando agua de las napas subterráneas, pasa por la bomba de calor geotérmica, se le saca energía, y esto genera agua caliente que puede ser distribuida en un sistema de climatización o puede ser conectado para generar agua caliente sanitaria. Además, también se puede usar estos sistemas para refrigerar si es que así se desea. Y puede incluirse lo que viene siendo un estanque de acumulación para poder disminuir los picos de consumo de la bomba de calor geotérmica. Y este sistema tiene ya un amplio uso dentro de Chile, si bien no tanto como nos gustaría a nosotros,
existen ya varios casos en casas, existen casos como en invernaderos, como los viveros de Sunrise, en escuelas, como ha sido el Liceo Alto del Macay en Coyhaique, en hoteles, como el Hotel Cabañas del Lago en Puerto Varas, incluso hospitales, como el Hospital de Talca. Y este equipo de bomba de calor también se puede usar en procesos industriales que requieran de temperatura, como lo hace la Viña Maquis en Palmilla. Pero existe otro tipo de sistema de climatización que es distinto al individual, que viene siendo la climatización distrital, que esto ya podría abarcar a grandes barrios o incluso ciudades enteras. En estos sistemas, la diferencia de lo que viene siendo una climatización individual, la generación y distribución del calor o frío, si es que así se desea, es centralizada. Es decir, hay una pura fuente de calor que genera el calor, que genera toda la energía de climatización, y esto finalmente abastece a múltiples clientes. La distribución de estas se hace a través de tuberías, es decir, estos van a ir, lo más probable, tuberías enterradas que tienen que ir muy aisladas para evitar las pérdidas de calor y que transportan un fluido caloportador que normalmente es agua y que puede trabajar a temperaturas incluso menores a 100 grados en la calefacción, aunque si bien hay sistemas de climatización distrital que operan a temperaturas más altas que finalmente perjudican en lo que viene siendo la eficiencia de los sistemas. Estos sistemas distritales no necesariamente implica que haya una pura fuente de calor, si bien, o sea, eso es lo que indica, sino que pueden haber distintas centrales térmicas que vayan conectándose al mismo circuito, y estas centrales a su vez pueden pues, estar hechas de distintos tipos de tecnología, o sea, distintos tipos de fuentes de calor que finalmente todas conecten y generen el calor a la red de distribución. Además, el hecho de hacer una climatización distrital permite bajar la inversión inicial en cuanto a los proyectos si lo comparamos con una economía de escala. Es decir, un sistema avanzado como este, individual, sería mucho más caro de implementar por espacio que hacer un gran sistema de climatización centralizado que permita alimentar un barrio. Además, el hecho de operar en una central hace que sea más eficiente, lo que va a disminuir los costos de operación, genera una mayor estabilidad en lo que va a ser el consumo, debido a que es una planta ya grande, y permite una flexibilidad en lo que es la fuente de calor, ya que en la calefacción individual actualmente lo que predomina es la leña y difícilmente hay un reemplazo para ella. Este tipo de sistema tiene una variedad de ventajas, tanto en los beneficios económicos, ya que reduce los costos de la energía térmica, va a generar beneficios sociales en la generación de empleo debido a la construcción de estos espacios, además del uso de recursos renovables, pero principalmente va a tener un beneficio ambiental, en tanto a lo que es la mejora de la calidad del aire, que si bien no necesariamente, aunque no sea eje térmico y se haga a través de combustión, el hecho de estar centralizado permite una mejor combustión de lo que se esté finalmente quemando, que lo que se puede lograr en un equipo individual, por lo tanto va a mejorar la calidad del aire. Hay una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y además genera una energía limpia y un acceso total hacia ella, en donde la combustión y el material particulado deja de estar dentro de las viviendas, sino que finalmente se encuentra en el exterior, si es que la central térmica es a través de combustión. Pero estos sistemas, si bien son con diversas tecnologías, pueden hacerse con geotermia. Entre estos se podría usar lo que viene siendo una distrital con bombas de calor geotérmicas. Debido a las temperaturas que alcanzan normalmente las bombas de calor, estos sistemas tendrían que ser de menor temperatura, o pueden ser conectados a alguna otra planta de cogeneración que finalmente alimente entre las dos el sistema distrital. Pero ya un cambio completamente distinto de lo que es la implementación de la geotermia es lo que se conoce como ya perforaciones profundas. O sea, en este caso lo que se puede hacer es una sonda profunda, en donde es una tubería cerrada que actúa como intercambiador de calor con el suelo. Hablamos de profundidades mayores, es decir, de entre 2 a 3 kilómetros de profundidad la perforación, y ahí aprovecha las altas temperaturas del suelo para finalmente generar calor. En ese sentido, no necesitamos gastar energía para calentar el agua, sino que solamente para moverla a través de las tuberías.
Y por último tenemos lo que viene siendo el distrital con un fluido hidrotermal. En este caso, a diferencia del anterior, lo que se hace es extraer agua directamente igualmente de altas profundidades, y esta agua viene caliente, pasa por la central y luego se devuelve a este acuífero de alta profundidad para mantener el equilibrio hídrico dentro del sistema. Entonces, aquí comparando un poco los sistemas que se han hablado, los últimos tres que se muestran ahí, que corresponderían a sondas someras geotermales, o sistemas con pozos abiertos o colectores que se consideran como horizontales, son de baja profundidad y son lo que se utiliza con una bomba de calor geotérmica y que se implementan en espacios ya para calefacciones individuales, aunque pueden utilizarse estos tipos de sistemas para un sistema distrital ya más pequeño. Pero para sistemas ya más grandes que puedan abarcar un buen barrio o una ciudad entera, se ocupan ya estos nuevos tipos de colectores geotérmicos en donde el calor no se produce por un compresor, no se ocupa por una bomba de calor, sino que viene directamente del suelo, es decir, uno aprovecha el calor del suelo. ¿Y por qué es esto así? Es porque en promedio en la Tierra, a medida que uno va bajando en ella, la temperatura va aumentando, desde unos 30 grados Celsius por kilómetro. Esto es a nivel, es como un promedio. Hay zonas donde puede ser mayor el aumento de temperatura, en otras zonas es menor, pero en general ese es el aumento de temperatura. Y eso permite que estas sondas profundas extraigan un fluido a altas temperaturas, ya sea por un colector, por una sonda de alta profundidad o estos sistemas hidrotermales. Y existe otro ya que son más avanzados, que es directamente usar la roca seca, es decir, ya a profundidades mayores donde no haya agua en el suelo. La roca seca que esté caliente, uno le puede inyectar agua y con eso generar una suerte de mini acuífero que permite alimentar estos sistemas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar antes de siquiera pensar en implementar este tipo de tecnologías que son de escalas ya mayores? Lo más importante es integrar a la comunidad del proyecto desde un comienzo. O sea, finalmente estos proyectos se hacen para poder cumplir alguna necesidad que tenga la gente. En ese sentido es importante, es clave conocer y entender la motivación y la necesidad de la comunidad para así poder asegurar que el sistema sea bienvenido, que finalmente cumpla con lo que se espera del sistema y así no quede abandonado, y así responder a las problemáticas de la gente. Es decir, no tiene sentido hacer un proyecto que finalmente no beneficia a nadie o que quede abandonado porque no era lo que la gente esperaba. Además, estos recambios de sistemas implica un recambio completo también cultural de lo que nosotros entendemos como calefacción. Sobre todo con lo que uno pensaría con lo que es la combustión de la leña, que es un calor bastante intenso, es un calor bastante potente el que se genera en la combustión de la leña, y estos sistemas de calefacción optan por temperaturas más bajas, pero mucho más constantes en lo que es la calefacción, y mucho más sencillas de manipular y de controlar. Además, es importante la comunicación de los proyectos a medida que se ejecuta no sirve de nada hablar del proyecto en un comienzo y después ya al iniciar el proyecto volver a hablar con la gente, sino que hay que ir constantemente comunicando cómo está avanzando, cuáles son los problemas y entender los cambios que puede tener la misma persona y la misma percepción del sistema. Entender que nosotros finalmente somos agentes del cambio y que es sumamente importante para finalmente la protección al medio ambiente. Otro tema importante en lo que es el recambio de la calefacción es la aislación térmica de los espacios. No tiene sentido pensar en climatizar un espacio para después finalmente perder todo ese calor y estar climatizando el exterior. Estas aislaciones térmicas permiten aislar el espacio interior de la vivienda, en este caso, con el exterior, y una mala aislación, además de implicar un mayor consumo de energía, implica tener que operar a mayores temperaturas para poder mantener estas temperaturas de confort dentro del espacio, lo que a su vez va a reducir la eficiencia de estos sistemas en general.
todas estas mejoras como la eliminación de infiltración, el recubrimiento de muros, techos, recambio de ventanas, se pueden hacer según las normativas que existen vigentes actualmente en Chile, o se pueden incluso llevar un paso más adelante, debido a que en general la normativa chilena no es tan estricta con lo que viene siendo la aislación térmica de lo que podría ser. Y ya pensando netamente en lo que son los sistemas distritales, estos también tienen su requerimiento para poder facilitar la implementación de los sistemas. Lo más importante es tener una alta densidad de demanda térmica, es decir, es muy difícil implementar un sistema distrital en donde los espacios que se quieran climatizar estén muy separados entre los otros, debido a que la conducción de calor a través de las tuberías va a generar mayores pérdidas de calor que eventualmente mermen el funcionamiento del sistema. Entonces, todos estos sistemas operan mejor en lugares donde la demanda está mucho más centralizada, como puede ser en un edificio o en conjuntos de casas. Otra cosa que es beneficiosa es tener cliente ancla, es decir, un cliente que tenga un alto consumo de energía, que permita generar un consumo base que asegure la operación de los sistemas para poder finalmente tener a alguien quien pueda costear buena parte de la operación del sistema. Y por otro lado, el uso de sistemas de distribución de baja temperatura permite trabajar con temperaturas más bajas, lo que a su vez va a reducir las pérdidas de calor en las tuberías, debido a que va a haber menor diferencia de temperatura con el suelo, además de permitir el ingreso de muchas otras renovables. O sea, si trabajamos con temperaturas sobre los 100 grados, es muy difícil introducir alguna energía renovable que si trabajamos con temperaturas de 100 o incluso bajo 60 grados. Ahora, todo esto, para que se entienda, no es una ciencia ficción. La geotermia no es una ciencia ficción. Nosotros ya tenemos una planta de generación eléctrica aquí en el país, y la geotermia se ocupa en muchas partes del mundo para lo que es la climatización tanto individual como distrital. El caso más como emblemático de uso de la geotermia dentro del país viene siendo en la ciudad de Reykjavik, en Islandia, en donde la climatización distrital abastece a prácticamente el 60% de la población total de Islandia. Es decir, ellos viven de la geotermia. Y, incluso llegó a ser el sistema de calefacción distrital municipal más grande del mundo. Este cambio se produjo a partir de más o menos de la década del 30, hasta una transición como la que vemos ahora en la foto de ahí, en donde inicialmente se calefaccionaban con carbón, lo cual producía grandes nubes oscuras de humo que generan estos efectos contaminantes. Y posee el sistema en total, en el conjunto de centrales, sobre los 800 megawatts de potencia térmica geotérmicos que se proporcionan a las casas por una red de tuberías que transportan agua que está aproximadamente a unos 100 grados Celsius. Por otro lado, tenemos el caso de Múnich, Alemania, en donde hay una red de centrales distritales, no es solamente una, son varias centrales distritales conectadas a distintos barrios de Múnich. No, la ciudad entera no está conectada a esto, pero son varios sectores. Posee una potencia térmica geotérmica de 200 megawatts, y esto además está conectado con otras fuentes de calor. Estas temperaturas las consiguen con agua subterránea a 3 kilómetros de profundidad, es decir, los sistemas hidrotermales que hablé anteriormente, y con eso obtienen agua a los 100 grados que necesitan para el sistema de distribución. Y estos sistemas fueron implementados después de que la ciudad esté hecha. O sea, no hay que pensar que solamente estos sistemas se pueden implementar en espacios nuevos. En la foto de abajo se ven los camiones que finalmente se encargaron de la construcción de estos sistemas. Si bien lo ideal es poder implementar estos sistemas desde un comienzo, no es imposible hacer este tipo de instalación una vez ya hecha la ciudad. Y ya para el año 2040 esperan poder conseguir que la matriz de climatización distrital de la ciudad sea 100% renovable, en donde su mayor parte sea geotérmica. Pero a su vez también existen otros casos menores de pozos profundos, como en Breslau, también en Alemania, en donde tenemos la calefacción de apartamentos para un complejo de edificios para jubilados, un espacio de 1.400 metros cuadrados, una potencia térmica de 150 kilowatts térmicos,
y esto lo consiguen con un pozo de casi 3 kilómetros de profundidad donde obtienen el agua caliente. Y en ese sentido, nuevamente, si bien podrían haberlo hecho con una bomba de calor, se están ahorrando el consumo eléctrico del compresor, por lo tanto, básicamente es una operación gratuita, por así decirlo, donde el mayor consumo está en el movimiento del agua, es decir, poder bombear el agua a través de los circuitos. Pero Chile tampoco es completamente nuevo a lo que viene siendo la climatización distrital. O sea, el primer caso de climatización distrital en el país son las Torres San Borja. Este sistema inició su operación en el año 72. Entregan calefacción y agua caliente sanitaria a las 21 torres, que generan un total de 2.800 departamentos, y todos estos edificios están conectados a una red de distribución de aproximadamente 4 kilómetros de largo, para que se entienda un poco los tamaños que implica este tipo de sistema. Y tiene una potencia térmica de calefacción de 3 megawatts, pero en base a biomasa, no en base a geotermia. Pero Chile también tiene ejemplos de geotermia distrital con geotermia. En este caso viene siendo el condominio Frankfurt, que se encuentra en Temuco, el primer proyecto geotérmico distrital en América Latina, que inició su operación en el año 2009, genera calefacción y agua caliente sanitaria para 34 viviendas conectadas por una red de distribución de 300 metros. Este sistema es muchísimo más pequeño que el de las torres de San Borja, y posee una potencia térmica de aproximadamente 140 kilowatts térmicos, y que se hace a través de bombas de calor, no a través de sondas profundas, con lo que generan la temperatura suficiente, que operan a una temperatura de 42 grados Celsius, es decir, una temperatura bastante baja en comparación a otros sistemas de distribución, lo que le permite tener una alta eficiencia a este tipo de sistemas. Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy interesante. Eh, Hay algunas preguntas ya en el panel de preguntas y respuestas. Iván pregunta, ¿cómo se pueden climatizar hogares a través de bombas geotérmicas en el caso de que no hayan napas subterráneas? Ya, no. Puede que no se note mucho en la imagen, pero los últimos tres colectores que había mencionado son los que se conocen para bombas de calor, en los cuales el del medio viene siendo lo que es un sistema con napas subterráneas, mientras que los otros dos son tuberías cerradas, son lo que se conoce como un colector cerrado geotérmico, en donde básicamente es una tubería que va y viene, que va a estar enterrada en el suelo. Y esta tubería lo que hace es intercambiar calor con el suelo para aprovecharse y utilizarse en lo que es una bomba de calor. Entonces, no necesariamente se requiere de una napa subterránea para operar una bomba de calor, aunque los sistemas abiertos sí permiten obtener mayores potencias en comparación al nivel de intervención que se requiere en el sistema. Y los tipos de colectores se separan en dos, que son colectores horizontales, donde normalmente se hace una zanja de no más de 2 metros de profundidad, donde se entierra un arreglo de tubería, o ya lo que son los colectores verticales cerrados, que es una perforación donde se entierra la tubería, o varias perforaciones donde se entierran las tuberías, y son ya de profundidad de 100 a 200 metros de profundidad. Perfecto. También nos preguntan si es posible combinar los calefactores a leña de las casas del sur de Chile junto a bombas de calor para hacer un sistema híbrido. Bueno, entendiéndolo como un sistema híbrido, o sea, lo que se podría hacer simplemente es tener la estufa y un sistema de calefacción con bombas, y que operaran de forma al unísono, pero entendiéndolo como un sistema híbrido, se requeriría que el calefactor a leña finalmente produzca agua caliente, ¿ves? Porque la bomba de calor lo que hace es producir agua caliente, y eso es lo que se distribuye en los espacios. Fuera del agua caliente que está generando, cómo la genera, los sistemas de distribución son independientes. Entonces, teniendo un sistema de este estilo, se podría perfectamente tener un sistema híbrido que permita tener como base la geotermia, que es una energía más limpia, y usar la leña ya cuando se quiera superar algún pico en momentos ya más cruciales de que se requiera la calefacción. Perfecto.
También nos consultan, en el caso de Chile, ¿cuáles son las mayores dificultades para implementar esto masivamente en relación a legislación y costo? A ver, con respecto a la legislación, en lo que vienen siendo los sistemas distritales, no existe todavía ninguna ley que lo defina, que la regule como tal. O sea, pueden caer dentro de otro tipo de regulaciones, pero no nada específico para lo que viene siendo la calefacción distrital. Y en cuanto a lo que viene siendo la geotermia, si bien existe una ley de geotermia, esta es bastante escasa en lo que debería cubrir. Es decir, en sí considerar la geotermia como un todo, incluso los que vienen siendo grandes perforaciones como para este tipo de sistemas digitales o generación eléctrica, que lo que vendría siendo un colector geotérmico que es para climatizar una casa. Entonces, ahí está bastante pobre, aunque lo que viene siendo la geotermia hay un proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso y ha estado medio parado por el tema de la pandemia, que va a ayudar un poco a separar estos distintos sistemas. Respecto al otro punto, en general estos sistemas, el mayor eh, punto en contra que se le podría considerar es la inversión. Ese es el mayor, lo que más puede costar implementar, debido a que son sistemas grandes, o sea, son inversiones de varios millones de dólares que finalmente se pueden paliar, pero esa inversión es finalmente la que puede generar el mayor retroceso que implique que estas tecnologías se implementen en el mundo. Pero probablemente una vez ya iniciado este proceso, la replicabilidad de estos sistemas aumente. En sí lo que falta es un primer proyecto. También nos pregunta Nicolás Luco si estos sistemas pueden agotar las napas subterráneas. Ah, buena pregunta. No, estos sistemas no agotan las napas subterráneas porque tanto los sistemas abiertos con bombas de calor como estos sistemas hidrotermales, si bien toman el agua, la devuelven. No existe el consumo de agua en este sentido, lo único que se está consumiendo es energía. O sea, se saca agua y se devuelve más fría, pero la cantidad de agua que se saca es la misma que se devuelve. Entonces no existe este problema de disminuir las napas subterráneas. También nos preguntan si es por ciento renovable, es decir, si no se ha visto disminución en su temperatura a lo largo de las décadas. No, en lo que viene siendo es una energía completamente renovable. No hay una disminución de las temperaturas a lo largo del tiempo, siempre y cuando estos sistemas sean implementados bien. Respecto a sistemas distritales no ha habido mayores problemas. En plantas geotérmicas puede que ocurra esto si es que no se diseñan bien los sistemas y finalmente lo que se haga es extraer más agua de la que el sistema puede reponer o más calor de lo que puede reponer y enfría finalmente el sistema. Pero con el largo del tiempo va a volver a recuperar su temperatura. O sea, más allá de un efecto negativo que se genere en el suelo por disminuir la temperatura, va a haber un efecto negativo en cuanto a la inversión del sistema porque al enfriarlo deja de operar y finalmente no está generando, no genera los recursos o no está produciendo lo que se debería producir. Perfecto. También nos preguntan si tiene algún tipo de impacto ambiental negativo en el territorio, nos pregunta José Miguel Huanca. Eh, no si es que los sistemas se implementan bien. O sea, cualquier intervención que se haga, si se hace mal, puede llevar a un impacto negativo. Pero por eso es sumamente importante los estudios y hacer bien el trabajo que eviten estos tipos de problemas. Así a menor escala, entendiéndose los colectores cerrados, si es que se hacen muy pequeños, se demanda mucho del suelo, puede llegar incluso a congelar el suelo. O sea, porque como le estamos extrayendo calor, podría uno llegar a congelarlo, que después a la larga va a volver a derretirse esto y a recuperar a la normalidad. Pero esto es netamente por un problema de diseño. O sea, implementando bien estos sistemas no van a tener un impacto en el medio ambiente. Eh, Pregunta Natalia, ¿qué costo tiene implementar en un complejo pequeño, por ejemplo, de 10 a 15 casas? Mm, Finalmente esto depende, o sea, los costos van a depender del tipo de sistema. No recuerdo exactamente el valor de inversión
del condominio Frankfurt, que vendría siendo como lo más similar, pero lo más probable es que para un tamaño de ese estilo estemos hablando de cientos de millones de pesos, entre 100 a 500 millones de pesos en implementar el sistema. Puede que incluso menos, dependiendo de las condiciones geológicas del lugar. También nos preguntan si nos puedes explicar brevemente sobre la legislación de geotermia a nivel país. Algo abordaste en otra pregunta, pero si pudieras retomar este punto. Claro, el mayor punto de cambio que se genera con la nueva ley es la separación de lo que viene siendo la geotermia somera con la geotermia de alta profundidad. La geotermia de alta profundidad implica una concesión geotérmica, que es ya un proceso legal, implica una mayor consulta de personas. Y actualmente la legislación, como no lo separaba, en teoría uno debería haber hecho una concesión para todo este tipo de proyectos, lo cual ningún proyecto de estas magnitudes lo hace, no tiene sentido hacerlo. Entonces, la nueva legislación va a permitir separar estos sistemas, en donde va a distinguir lo que viene siendo la geotermia más somera con la geotermia de alta profundidad, y las nuevas leyes permitirán a su vez dejar un marco legal mucho más claro para poder expandir el uso de las bombas de calor. Ujú. Nicolás, también nos preguntan, ¿qué implica hacer un cambio a geotermia en una ciudad del sur? Por ejemplo, Osorno o Puerto Montt. ¿A qué escala es rentable hacer este cambio? En general, dependiendo de los sistemas, los que son de bomba de calor, no es tan rentable hacer un cambio en viviendas individuales. O sea, la bomba de calor y el colector son sistemas caros que no se dan tanto para una casa, por ejemplo, pero sí ya para espacios más grandes como puede ser un colegio y sobre todo para cosas como un hospital. Entonces ya un conjunto de casas, hablando de 10 en adelante, se podría implementar este tipo de sistemas con una bomba de calor. Respecto a los pozos ya más profundos, la inversión es mayor, por lo tanto se requiere de una escala mayor, ya puede ser un barrio, alguna zona, como para partir, y finalmente sistemas más grandes podrían incluso cubrir ya toda la ciudad. Perfecto. Nos preguntan también cuánto tiempo es el retorno de la inversión en calefacción. Nuevamente dependerá de los sistemas. Mientras más eficiente se logre, mejor va a ser la recuperación de la inversión. Y esto va a depender también del sistema anterior de climatización que se tenga. En sistemas individuales, si es que uno quisiera reemplazar con la leña, no va a haber un buen tiempo de retorno debido a que la leña, debido al estilo de combustible que es muy barato. Incluso llega a ser más barato que lo que es la operación con bombas de calor geotérmicas, que tienen un precio más parecido a lo que es el pellet, incluso inferior al pellet. Entonces, en retorno en ese sentido es menor. Ya sistemas distritales logran reducir estos costos de operación, lo que puede disminuir los tiempos de retorno. Y en cuanto a tiempos de retorno, en un proyecto exitoso podríamos hablar de 3 años. Perfecto. También nos consultan si esta tecnología ha sido ampliamente probada en zonas con alto movimiento sísmico. Bueno, este tipo de, lo que viene siendo sistemas eh, más someros, sí, o sea, Chile lo ha probado y tenemos sismo. En sistemas ya mucho más profundos, un caso como sísmico que podríamos tener de comparación vendría siendo Japón. Japón también tiene estos tipos de sistemas distritales de geotérmicos de climatización, y es un país altamente sísmico. Ahora hay que entender que en general, por ejemplo, el terremoto del 60, del 85, el 2010 acá en Chile, el centro del terremoto fue a unos 30 kilómetros de profundidad. El terremotos más someros son de 10 kilómetros de profundidad, un poco menos puede ser. Y aquí nuestros colectores más profundos están alcanzando 3, 5 kilómetros. Es decir, si bien son profundos, todavía no es nada en comparación a la profundidad que se tiene en los terremotos. Y por lo general el suelo se mueve más que como un líquido, vendría siendo como una caja. Es decir, puede que un terremoto afecte justo a las tuberías, pero por lo general el suelo se va a mover más como un bloque, más que como una onda por completo.
que finalmente podría dañar al tipo de colector. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que desea hacer. Nicolás, en el caso de las energías renovables está mucho en boga toda esta temática ahora que hay una serie de tratados internacionales y cosas que se están viendo en la materia. Eh, si tuviéramos que comparar, por ejemplo, este tipo de energía versus otras que se están estudiando actualmente, eh, comparativamente hablando, ¿qué beneficios tiene esta versus esas otras que se plantean o se proponen? Bueno, en cuanto a lo que viene siendo entre las renovables, principalmente para la generación eléctrica, en los renovables lo que uno entendería comúnmente vendría siendo la energía solar y la energía eólica. Estas dos, si bien son bastante buenas, en el sentido que hay un gran potencial de generación eléctrica, tienen la alta desventaja de que no son constantes. O sea, la energía solar solamente va a funcionar durante el día y la eólica solamente funciona cuando haya viento, lo cual no es siempre. A pesar de estar en zonas a pesar de instalar estos sistemas en zonas con alto viento, nunca va a ser constante. La diferencia y la principal ventaja que tiene la geotermia en comparación a todas las otras renovables no convencionales viene siendo su estabilidad. Es constante la producción, es decir, la energía geotérmica puede ocuparse 24/7. Una planta de generación eléctrica geotérmica puede tener un factor de planta de sobre el 90%, es decir, que opera todo el año generando electricidad de manera constante. Entonces, ese es el gran punto de ventaja que tiene la geotermia con respecto a las otras renovables, que es una energía que está siempre presente. Perfecto, Nicolás. Te agradecemos tu interesante charla, agradecemos a quienes nos acompañaron hoy. Los dejamos invitados a seguir revisando la programación del día y de las próximas jornadas. Recuerden que estaremos hasta el viernes con actividades y además los dejamos invitados a visitar. Ah, espera, hay una última pregunta antes de que lo estaba cerrando ya. Eh, si tienes algún modelo matemático que simule el comportamiento de la temperatura del suelo de diferentes profundidades. Como modelo, no, aquí no. En general lo que se entiende en lo que viene siendo la geotermia más somera, es decir, hasta unos 30 metros de profundidad, hay una pequeña oscilación de temperatura que dependerá de la temperatura ambiente exterior, pero que se mueve se mueve alrededor de lo que viene siendo la temperatura promedio ambiente, que hablamos de unos 10 grados aproximadamente, en lo que viene siendo el sur de Chile. Y bajo eso ya la temperatura se mantiene constante y se genera este aumento de temperatura de 30 grados Celsius cada kilómetro, es decir, unos 3 grados que sube la temperatura producto del calor propio que tiene la Tierra cada 100 metros. En cuanto a eso, igual, como dije, este es un promedio, o sea, existen zonas donde el aumento de temperatura es mucho mayor, una terma, las temperaturas pueden superar los 100 grados cuando llegan a la superficie y eso no cumple con estos 30 grados Celsius por kilómetro, es decir, estos son anomalías termales que se generan, pero en general, así de modo simplificado, esta es como la temperatura que se mueve alrededor en el suelo. Perfecto, Nicolás. Ahora sí, agradecemos tu presentación y a todos los que nos acompañaron en esta jornada. Los invitamos a seguir revisando la programación de la Semana de la Innovación de la FCFM y a visitar la expo virtual que está en la página web. Eh, también recuerden que pueden conocer el trabajo de SEGA en su sitio web. Así que muchas gracias a todos y los dejamos invitados a la siguiente charla que parte a las 16 horas.